Hola, yo soy Victoria Martínez y para nuestro experimento realizamos un circuito en serie. Yo les voy a presentar los materiales y su realización. Para nuestro circuito utilizamos una batería de 9 volts, cable de cobre calibre 22, un switch o un interruptor y LEDs de 12 volts. Para su realización se hizo lo siguiente. Primero el circuito se montó en una base de madera por estética y presentación del mismo, y después se cortó el cable debido a las distancias que tomaría el circuito. Después se conectaron al switch los cables para tener el control de su encendido y apagado. Después se realizó una conexión del switch a las LEDs por medio del cable de cobre. Después se conectó el switch a la batería por medio del cable de cobre. Por último, se conectó de la última LED a la batería con el cable de cobre y se le cubrió con cinta de aislar para evitar pérdidas y que existiera algún fallo en la conexión realizada. Hola, mi nombre es Miguel Mejía y les voy a explicar los fenómenos que ocurren dentro de nuestro circuito eléctrico. Nuestro circuito eléctrico está conformado por una batería de 9 voltios, cables de cobre calibre 22, un interruptor y el LED de 12 voltios. Los cables se conectaron al switch o interruptor para poder tener el control del encendido y apagado del circuito. Su funcionamiento es que cuando el interruptor está cerrado, la corriente eléctrica fluye desde la batería, pasa por los cables y llega a los LEDs que se encienden. Cuando el interruptor está abierto, el flujo de la corriente se interrumpe y los LEDs se apagan. Más que nada, los fenómenos que alcanzamos a observar son fenómeno eléctrico. ¿Por qué? Porque es el paso de la corriente por los cables cuando el interruptor está cerrado. El fenómeno luminoso ocurre cuando los LEDs se encienden, transformando la energía eléctrica en luz. Y fenómeno magnético leve, pero ahí está. La corriente que pasa por los cables genera una pequeña campo magnético alrededor de ellos. En conclusión, este circuito muestra cómo la energía eléctrica puede transformarse en luz y cómo mediante un interruptor podemos controlar el flujo de la corriente y los fenómenos que se producen. Aquí tenemos una prueba de funcionamiento. Este circuito fue realizado en colaboración por Victoria Martínez y Miguel Mejía, integrantes del equipo 4. Soy Yadira Maribel Ruiz. En este proyecto nosotros hicimos un experimento de circuito en serie. En este tipo de circuitos la corriente es la misma en todos los elementos, ya que los elementos están conectados unos tras otros. Y si un elemento deja de funcionar, todo el circuito deja de funcionar. En este circuito se aplica la ley de Ohm y la ley de voltajes de Kirchhoff. Estas leyes ayudan a poder calcular la corriente que pasa por los elementos, la caída de voltaje y que el voltaje en cada elemento, la suma sea la misma del voltaje de la fuente. Estas leyes nos ayudan a poder calcular cuánto voltaje debe de ser suministrado para que no se quemen los componentes. Estas leyes son importantes porque nos ayudan a que el circuito tenga un buen funcionamiento y sea muy eficiente. Mis compañeros van a explicar bien el proceso del experimento. Hola, mi nombre es Aaron Elian Bromes Charles y en esta práctica se realizó el armado de un circuito en serie utilizando una batería de 9 voltios como fuente de energía. El circuito estuvo compuesto por 4 LEDs, 2 de color rojo, uno azul y uno blanco. Estos permitieron observar cómo la corriente fluye de manera continua por todos los componentes y cómo el voltaje se divide entre ellos según sus características. Para las conexiones se utilizó cable de cobre calibre 22, un material con excelente conductividad eléctrica y cinta aislante para proteger las uniones y evitar posibles cortocircuitos. Todo el montaje se colocó sobre una base de cartón forrada con foamy, que sirvió como soporte y aislante, además de mejorar la presentación del prototipo. Con estos materiales se logró construir un circuito funcional y seguro, que permitió comprobar los principios básicos de la conducción eléctrica en un circuito en serie. Mi nombre es Alberto Raúl Franco García. Pasos.
Primero en el cartón me distancié 5 centímetros entre cada LED. Después le pegué el foamy. Luego hice los orificios para los LEDs y el interruptor. Después pelé los cables y los uní a los LEDs, el interruptor y la batería, y les pude cinta aislar para que no se despegaran los cables. Mi nombre es René Mejía Gómez. En este experimento se aplicaron principalmente dos leyes fundamentales de la electricidad. La ley Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la resistencia, y nos permite entender cómo el brillo de los LED varía al cambiar el voltaje o la resistencia del circuito. También se aplicó la ley de Kirchhoff, específicamente la ley del voltajes, la cual establece que la suma de las caídas de tensión en cada componente es igual al voltaje total suministrado por la fuente. Gracias a estas leyes fue posible comprobar el comportamiento de la corriente en un circuito en serie y cómo cualquier cambio en uno de los elementos afecta a todo el sistema eléctrico. Buenas tardes, mi nombre es Patricio Salazar González del equipo número 4 y les hablaré sobre los materiales utilizados en nuestro prototipo de circuito en serie. Empezamos por dos resistencias de 10 ohms, un LED de 3 volts, dos baterías de 1.5 volts, una protoboard y dos cables macho-macho calibre 28. Hola, mi nombre es Pablo Sandoval Ventura y vamos a describir las propiedades del circuito en serie. Como pueden ver, para el circuito los componentes están conectados uno tras otro en una sola trayectoria. Esto quiere decir que solo hay un camino por donde puede pasar la corriente y entonces pasaría por todos los elementos del circuito. También en el caso de que uno de los elementos se interrumpe o deje de funcionar, el circuito completo fallaría, ya que ese componente detiene el paso de toda la corriente. Un ejemplo más específico para los resistores: la corriente que circula por cada uno en el circuito debe de ser la misma, ya que solo existe un único flujo de electrones, así que el voltaje total se divide entre cada resistor dependiendo de su valor. Yo soy Félix Hinojosa y mi compañero voy a hacer la demostración física y mi compañero va a explicar un poco qué son los circuitos en los que yo hago esto. Mi nombre es Edgar del Ángel y hablaré de los circuitos. Un circuito es un sistema o un camino cerrado, diseñado para que la electricidad pueda fluir de manera continua y controlada. Para que este flujo pueda existir, son indispensables tres componentes básicos. El primero es una fuente de energía, como una batería o una pila, que se encarga de generar el voltaje necesario para empujar a los electrones. El segundo es un conductor, que son normalmente los cables de metal que forman el camino por el cual viaja la corriente. Y el tercero es un receptor o carga, que es el elemento que aprovecha esa energía para realizar una función, como encender una luz en el caso de una bombilla o producir sonido en un timbre. La regla más importante y que demostraremos en el experimento es que este camino debe estar siempre cerrado. Si hay cualquier interrupción, por mínima que sea, el flujo de electricidad se detiene de manera inmediata y el circuito deja de funcionar. Esta es una vista un poco más acercada de lo que es el circuito. Está compuesta de lo que son dos resistencias de 10 ohms cada una LED de 5 milímetros comprado en Steren y dos baterías de 1.5 voltios cada una. Está conectado mediante la proto, están conectados en serie, haciendo que las dos resistencias sean un total de 20 cuando se pasa todo el circuito.